partamos con un aterrizaje. Y este aterrizaje, un aterrizaje que se llama canon de dedos. Entonces, para este aterrizaje, el canon de dedos, tiene un nombre ahí medio extraño, quiero preguntarles, levanta la mano si es que te gusta la música. ¿Sí? Ya. De estos amantes de la música, ¿alguien sabe qué es en la música un canon? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Un canon es estas canciones en el fondo que parte uno primero y luego el otro va siguiendo y que de alguna manera se va haciendo como una seguidilla de partir en diferentes tiempos de la canción. No todo parte al inicio. Y eso va generando una melodía especial. Este aterrizaje se llama canon de dedos porque toma esa idea y vamos a hacer un ejercicio entonces con nuestros dedos. Es un aterrizaje atencional, un desafío atencional en particular. Y en ese sentido vamos a necesitar tomar un poquito de espacio, entonces les pido desde ya que busquen ahí tener espacio para los lados, moviendo quizás un poquito los brazos. Y para este canon de dedos vamos a ir comenzando por llevar nuestros brazos a cuatro posiciones y en cada posición tocar nuestros dedos. Entonces vamos a partir en esta posición, la posición uno, con las muñequitas hacia arriba y vamos a hacer uno, 2, 3, 4. Vamos a ir ahora a la posición 2 con los brazos arriba, no es necesario que se vean. Y ahí vamos a hacer nuevamente uno, 2, 3, 4. Brazos hacia los lados ahora, posición 3. Y nuevamente tocar cada yema con mi dedo pulgar. Vamos a hacer uno, 2, 3, 4. Y posición 4, vamos a poner las manos sobre las rodillas, sobre las piernas. Ya las tengo un poquito más levantadas para que me vean. Nuevamente vamos a hacer ahí uno, 2, 3, 4. Hasta ahora, fácil, más o menos, difícil, fácil, súper. Este fue como un preámbulo para entonces hacer el canon, porque yo les había dicho que la gracia del canon es que va partiendo diferenciadamente. Entonces, en este canon de dedos, el desafío va a ser que en cada posición vamos a comenzar con este toque de dedos en un dedo distinto. En la posición uno voy a partir por el dedo uno y voy a hacer uno, 2, 3, 4. En la posición 2, que era con los brazos arriba, voy a partir por el dedo 2, que es este, el dedo medio, y voy a hacer 2, 3, 4, 1. En la posición 3 voy a partir por el tercer dedo, el dedo anular, y voy a hacer 3, 4, 1, 2. Y en la posición 4 voy a partir por el 4, el meñique, y vamos a hacer 4, 1, 2, 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Excelente. Entonces, para prepararnos para este desafío, nos sentamos ahí lo más derecho que podamos, sabiendo que es un ejercicio de mindfulness, entonces lo hago con amabilidad, si me equivoco no hay problema, tratando de atraer mi atención al movimiento de los dedos, al contacto que hacen las yemas al ponerse una con otra. Quizás respiro profundo, me pongo un poquito más derecho, más derecha. Y comenzamos entonces llevando las manos a la posición uno y hacemos ahí uno, 2, 3, 4. Posición 2 con las manos arriba. Y ahora partimos por el dedo 2, 2, 3, 4, 1. Posición 3 con los brazos al lado. Hacemos 3, 4, 1, 2. Y posición 4 con las manos sobre las rodillas. Hacemos 4, 1, 2, 3. Bajo las manos. ¿Cómo estuvo ahora? ¿Fácil, más o menos, difícil? ¿Bien?
¿Sí? Buenísimo. Como ahora hicimos un poco, la primera siempre es la prueba, vamos a hacerlo una segunda vez y ahora de verdad los invito a simplemente disfrutar el ejercicio. Si quieren, pueden hacerlo con los ojos abiertos para seguirme viendo, yo les voy a ir mostrando, pero si quieren también pueden hacerlo con los ojos cerrados y simplemente disfrutar el contacto. Siempre digo a los niños cuando hacemos este ejercicio con estudiantes, intentando sentir apenas toca la yema ese pequeño contacto para ahí también conectar con el cuerpo en el ejercicio. Entonces nuevamente me siento derecho, derecha, giramos profundo. Si quiero cierro los ojos, llevamos los brazos a la posición uno con las manos adelante y hacemos uno, 2, 3, 4. Posición 2, los brazos arriba. Hacemos 2, 3, 4, 1. Posición 3 con los brazos a los lados. 3, 4, 1, 2. Posición 4 con las manos sobre las rodillas. Hacemos 4, 1, 2, 3. Y dándonos un momentito antes de abrir los ojos, llevamos las manos sobre las piernas, dejamos descansar el cuerpo en una posición neutra, observando cómo queda después de hacer este ejercicio. Quizás está más disponible, más presente las sensaciones de las manos, de los dedos, la temperatura o algún cosquilleo. Notando cómo está el cuerpo en este momento. Y terminando este ejercicio, respirando juntos, juntas, botando todo el aire, inhalando profundo uno, exhalando, inhalando dos, exhalando, inhalando tres y exhalando. Y suavemente volviendo a abrir los ojos y los cerré. Está un poquito más lejos, quizás me puedo volver a acercar a la pantalla sin apuro. Si alguien quiere, puede ahí quizás ir dejando por el chat o abriendo el micrófono para compartir cómo llega. Sí, quizás este ejercicio hizo traer un poquito más la atención, cómo estamos el día de hoy. Súper. Como sea que lleguemos, ahí también para abrazarlo durante esta sesión. Ahí veo que algunos van poniendo cómo llegan. Clara, Aldo, Hernán también ahí deja comentario. Hernán, Hernán, Hernán. Hernán no es Hernán, está con otro nombre. Yo decía, no me suena. Eh, Gracias ahí por todos esos comentarios y también venía un poquito acelerado, me ayudó mucho ahí a bajar un poco el día de hoy. Qué rico ahí escuchar, Cari, que has podido practicar un poquito más. Me alegro mucho. Esa es la idea. Y ahora, sobre todo en este módulo que tiene que ver con eso. No sé si alguno vio, pero este módulo se llama Práctica Personal de Mindfulness. Entonces vamos a hablar justamente de esa práctica y intentar justamente profundizar en ella. Entonces ya con este aterrizaje, no se diga más, les presento el objetivo de la sesión de hoy. Sesión 2.1, aprendiendo a meditar. Y el objetivo es profundizar en la práctica del mindfulness, conociendo algunos elementos que la componen y observándolos en nuestra propia experiencia. Para esto, hoy día hicimos este aterrizaje, les voy a presentar brevemente de qué va a ir el módulo. Tenemos ahí una sorpresa de un testimonio que nos va a invitar a la reflexión también. Luego hablar de tipos y elementos de la práctica del mindfulness, tener una reflexión personal y grupal, para entonces hablar de las 9 actitudes, hacer una meditación y tener un cierre metacognitivo.
Voy entonces, contexto de este módulo. Como ven acá, aquí este es el recuento de todos los módulos que tenemos en el diplomado. Ya completamos este primer módulo. De hecho, hay acceso hasta el domingo para enviar la evaluación por si alguna ahí se le ha olvidado. Pero hoy día ya comenzamos oficialmente con el módulo 2, práctica personal de Mindfulness. ¿Y qué es este módulo? Que como dice su nombre, se centra en el desarrollo de nuestra práctica personal. Y desarrollo quizás no es la palabra que más me gusta, pero cultivo, ¿no? En cómo darle un momento a cultivar, a ir trabajando nuestra propia práctica, tanto desde la rutina como también de ir mirando lo que pasa con ella. Y en ese sentido, buscamos integrar nuevos hábitos a la vida personal, profesional, y que eso también nos vaya ayudando a desarrollar herramientas para nuestro bienestar, etcétera, etcétera. Este módulo, por lo tanto, para hacer ese proceso, nos va a acompañar durante 4 sesiones sincrónicas. Son los próximos, este miércoles y los próximos eh, 3 miércoles de mayo, porque hay un feriado entre medio, entonces ahí hay uno que nos saltamos. Y además de las sesiones asincrónicas, tiene horas, perdón, de las horas sincrónicas, tiene horas asincrónicas que están asociadas a la práctica meditativa. En este módulo, sobre todo, les vamos a invitar a practicar más, les vamos a invitar a hacer meditaciones en particular, a revisar material adicional para eso y a seguir colaborando, participando en el foro que está en el módulo. En este espacio, sobre todo, invitarlos con harto ahínco al Moodle, porque es un espacio para compartir la reflexión, para que realmente sea un espacio donde podamos ir acompañándonos en esta práctica. Entonces ahí, aparte de estas 4 sesiones, que también hay un espacio en el Moodle mismo para ir acompañando. De hecho, aquí mostrarles un poquito cómo ha ido la participación en el Moodle. Partimos bien alto, con 87% he ido bajando, pero aún así con muy bellas reflexiones. Aquí puse algunas por si quieren mirarlas, para ver si nos motiva también a irnos sumando a estas reflexiones. Si no participé de una de las foros de las sesiones anteriores, todavía puedo hacerlo. Hoy día yo sumé algunas reflexiones, pero había algunos otros también que se habían metido ahí a dejar sus reflexiones. Las invito a que se puedan dar ese tiempito, sobre todo porque es lo que nos permite estar cerca también y compartir nuestro aprendizaje como comunidad, como grupo también, que somos todos y todas quienes estamos acá en el día a día, como parte del proceso de aprendizaje que vamos teniendo. Y hago harto hincapié de esto porque este módulo en particular tiene mucho la intención de esto mismo, de invitarnos a confiar en el aprendizaje que hay en el proceso. La invitación, como aquí dice, es que nos entreguemos a aprender confiando en el proceso. Una de las cosas bonitas que tiene el mundo del mindfulness es que de alguna manera tiene nos va sorprendiendo con lo que va apareciendo también al practicar, al desarrollar nuestra propia experiencia. Y en eso van apareciendo aprendizajes que quizás en un comienzo no vi, que se van nutriendo con el propio camino. Entonces los invitamos a confiar en eso, a que se entreguen un poquito en este módulo. Quizás hay cosas que no voy a entender hoy día y quizás las voy a terminar entendiendo en las 2 sesiones más o al practicar de manera sincrónica y que podamos confiar en eso. Y para hacerles esa invitación, no quería solo decirla yo, porque si no, que la diga el profe no tiene mucha gracia. Así que invitamos a alguien. Veo ahí ya conectado a Fabián. Fabián es un egresado del diplomado del año pasado, que nos quiso ayudar. De hecho, el pobre está en trayecto porque estuvo en un taco, así que está conectado ahí mientras iba caminando para su casa, pero quiso igual estar para contarles un poquito de lo que fue su experiencia en este confiar en el proceso de aprender durante el diplomado del año pasado. Entonces, yo me quedo callado y le doy ahí unos minutitos a Fabián para que nos cuente cómo fue. Muchas gracias, Néstor. ¿Se me escucha bien? Sí, ya, súper. Bueno, primero que todo, buenas tardes eh, a las personas nuevas del Diplomado 2025. Como dijo bien Ernesto, yo soy Fabián, participé en el Diplomado del año pasado.
Y trabajo en un colegio donde tenemos harto contacto con Leyun y trabajamos harto de la mano con ellos. Eh, Parte porque entiendo que esto tiene que ver más como con mi experiencia como estudiante del diplomado. Comparto mucho lo que estaba justo diciéndoles Ernesto, justo cuando me conecté, que uno tiene que confiar como en el proceso, que las clases no son, de repente uno las va viendo, o no sé, desde mi experiencia, hay veces que yo entendía una clase y me quedaba como con el contenido de esa clase, y después como, no sé, tres, cuatro clases más era como, oye, pero esto ya lo conversamos, y te vas como para atrás. No sé si me explico, como que no es un proceso, no es un aprendizaje como lineal, sino que es como retroalimentado constantemente. Entonces, cuando nos hablan en la unidad uno del proceso personal, del trabajo personal, del desarrollo personal, después tú lo vas viendo cómo impacta en lo que viene más adelante, cuando uno habla de la parte más como comunitaria y todo el impacto, el compartir la práctica, que es una frase que a mí me quedó súper marcada, el compartir la práctica, mindfulness. Y decía, ya, pero estar en el mismo espacio. Pero no es solamente estar en el mismo espacio, compartir una práctica mindfulness. De repente te van enseñando como pilares de bases, fundamentos neurológicos. Y uno dice, ah, ya, y esto es para mí. Esto primero que todo es para mí. Y yo me acuerdo mucho que lo compartí mucho el año pasado en el diplomado, que cuando yo inicié el diplomado, todo mi foco era como trabajo hacia los estudiantes, cómo yo les iba a llevar este conocimiento, cómo les iba a llevar prácticas, herramientas, hasta que no me acuerdo si fue, creo que fue después del retiro, que hice como este insight, este cambio switch, y entendí que no, primero que todo el diplomado era para mi propio beneficio, para mi desarrollo personal, y esto lo entendí ya cuando íbamos como en la unidad 3. eh, Era mi desarrollo personal y que en el momento en que yo integrase como en mi experiencia los beneficios, los conocimientos, eso por inercia se iba a dar hacia afuera. Y ahí entendí que se refería a compartir la práctica, que no era enseñarla, era como representarla, como vivirla. No sé si me explico. Eh, Bueno, obviamente también motivarle cuando Ernesto dice confíen en el proceso, porque efectivamente es un proceso que tiene notas más sensibles, notas más densas como de cabeza, de conocimiento, notas más experienciales, notas más colectivas, más compartidas, experiencias más individuales, eh, aprovechar también los espacios, de repente uno los días miércoles, me acuerdo perfectamente todos mis miércoles llegaba súper estresado porque llegaba justo a la hora, bueno, de hecho ahora no llegué, y yo digo, oh, y que el estrés, y que la semana, y que el caos, y de repente era como, ya, pero prácticamente como, bien, este espacio me ayuda, me sirve, me relaja, me cambia un poquito el switch de la semana, justo en la mitad de la semana, entonces como que ocupar estos espacios para los procesos personales, tanto de ustedes quienes están estudiándolo, como también para quien ustedes consideren que puede ser un beneficio. Finalmente cuando, creo yo, cuando uno ve que algo sirve, cuando algo nutre, cuando algo te hace un bienestar, es bonito compartirlo, es bonito enseñárselo al resto, hablarlo con las amistades, con las parejas, con los perros, con los gatos, con los niños, no sé, con quien ustedes consideren que le puede ser un bienestar, porque finalmente no es solamente una herramienta, es una forma de comprenderse dentro de un contexto, y este contexto a veces puede ser súper complejo, pero sigue siendo una manera distinta de comprenderse uno mismo en este espacio. Y eso a mí me ayudó mucho, bueno, Neyun, el diplomado Ernesto, la Fran, la Clara, eh, que son profes geniales, que son súper como compasivos, te escuchan,
y eso también genera un espacio súper seguro para ser uno mismo, salirse un poquito de ese rol que a veces uno tiene como tan instaurado, y ser Fabián, pues. No ser el orientador, no ser psicólogo, no ser Fabián que tiene problemáticas, que todavía sigue creciendo, entender que hay cosas que de los pilares mismos que uno dice como, ah, ya los pilares son súper teóricos para los niños. No, son de uno, como son prácticas, son conocimientos, son pilares que uno tiene que integrar en su vida para uno estar mejor, porque si uno se moviliza mejor, las cosas por inercia van resultando desde otra disposición. Así que nada, esto, como motivarlos a que el proceso es un proceso, que los procesos tienen de todo, hay que acoger eso, toda la experiencia del proceso nutre. Bueno, el retiro 10 de 10, así que espérenlo con hartas ganas, disfruten la experiencia, aprovechen la instancia de Neyun, de compartir este mismo espacio que están ahora, que como estoy en el celular, la verdad es que no veo a nadie, pero supongo que alguien me estará escuchando aparte de Ernesto. Así que nada, eso, por mientras, Ernesto, no sé si alguien quiere como comentar algo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. No tengo idea si hay espacio para eso tampoco, quizás me estoy pasando del tiempo. Pero ya, me voy a quedar en silencio a ver si es que se necesita algo más. Gracias, Fabián. Gracias ahí también por la talla al final, porque yo le escribí a la Clary ahí que estaba muy emocionado, así que me sacó un poquito de la emoción para poder continuar. No sé, ahí Fabián abrió el espacio, entonces si alguien quizás quiere como preguntar algo, si no, en verdad, también ahí agradecerle mucho a Fabián por ese bello testimonio también en todo este rato. Bien, me gustaría decir algo. Yo que me gustaría, hola Fabián, ¿cómo estás? Carolina. Hola Carolina, bien, ¿y tú? Bien. Oye, me gustaría escuchar qué tal tu experiencia llevando esta práctica a los estudiantes. Si acaso has tenido experiencia y cómo ha sido como recibimiento de parte de ellos. ¿Has quedado conforme? Eso me gustaría saber. Ya, mira, como les comenté al principio, mi colegio, yo trabajo en el Salud Central de Pudahuel desde el año pasado, y desde que yo llegué ya había un nexo con Neyun. Entonces yo me integré como un programa que ya estaba avanzando. Entonces, por así decirlo, yo no vine a integrar el mindfulness en el colegio. De hecho, yo me integré al mindfulness que hacían los estudiantes. Y ¿sabes qué? Me di cuenta que ellos de partida esperan el momento donde va Ernesto Iscan. Ellos esperan la clase de Neyun. Es bien potente ver esa parte porque me tocó el año pasado con segundos básicos, que era una generación súper inquieta, súper, súper inquieta. Pero los momentos, la estructura, la organización de la clase la seguían al pie de la letra, tanto con Ernesto, con Fran, porque ahí uno se va como rotando, acompañando en distintos espacios. Y después lo que yo sí tuve que hacer es mantener estas prácticas con terceros y cuartos básicos. Y es heavy que los niños, una vez que ya adquieren esta práctica, después tú les vas diciendo, ya, chiquillos, vamos a ponernos en una postura digna. Y se ubican inmediatamente, saben perfectamente qué significa una postura digna. Obviamente uno de repente les corrige un poco, los ayuda, los guía, pero ellos van sabiendo cuáles son los momentos, ya qué significa una respiración consciente, qué es el mindfulness. Yo ahora los chiquillos de tercero básico tienen 8 años, yo les hablo de mindfulness, no les hablo de respiración consciente, no, de mindfulness obviamente tal, y ellos saben perfectamente de qué se trata, saben lo que es un escáner corporal, comprenden para qué sirve y logran identificar inclusive cuándo les sirvió una práctica o cuándo no, porque también se enseña mucho en ello que una práctica perfecta, o sea, no existe la práctica perfecta. Perfecta va a ser la práctica que se realice, independiente del resultado, ¿cierto? Entonces yo también como es llevar esto hacia los niños, hacia las niñas, y les pregunto como muchos chiquillos si a alguien les sirvió para bajar su, no sé, su emocionalidad, o a alguien lo emocionó más, y los chicos te responden y te van compartiendo sus experiencias, bien bonito lo que genera la infancia. Eh,
eso es lo que yo te puedo comentar. La verdad es que yo quedé bastante choqueado cuando vi la disposición de los estudiantes frente a las prácticas de maíz. Y obviamente las aprendieron con ellos. Ya, gracias, te pasaste. Gracias, Fabián. Yo solo por cuestiones de tiempo y porque sé que Fabián también ahí está en trayecto y me pidió que no nos tomáramos demasiado tiempo, voy Pero a no, estaba para la casa. solo para ahí cuidar también esos tiempos y nada, respetar ahí ese espacio. Voy a cortar ahí el espacio con Fabián, solo agradecerles, ahí quizás un aplauso de Jun, aunque no nos vean, para mandarle toda la energía a Fabián, agradecerle por este espacio. Y nada, ahí nos estaremos viendo, quizás nos vemos con los chiquillos también, porque nada, hay espacios de encuentro más adelante también. Así que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, yo feliz de colaborar, así que muchas gracias y disfruten, disfruten lo agradable, lo desagradable de la experiencia, pero disfruten la concha, sacan el máximo provecho porque en verdad genera una disposición diferente frente a todo, no solamente en el ámbito laboral. Esta experiencia es más para ustedes que para sus profesiones. Así que eso, muchas gracias Ernesto por el contacto, yo feliz como siempre de estar aquí. Y bueno, éxito, que les vaya muy bien en esta clase. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, Fabián, muchas gracias. Y esperando que haya sido, nada, como ahí veo algunos comentarios, pero que haya servido también para ampliar esta perspectiva, este testimonio. Solo recordar esta invitación, un poco Fabián lo decía, como aprovechar este espacio para nosotros. Siempre nos pasa que harta gente nos cuestiona por qué no partimos al tiro con cómo llevar esto a la sala de clases, qué hacer con eso. Y siempre cuando terminan el proceso pasa un poco lo que decía Fabián, que hace sentido, porque es así. Entonces, confiar en ese proceso y pensando en ese proceso, tomando este testimonio, quiero invitarlos, invitarlas a que tengamos un momentito para compartir en grupos pequeños. Vamos a irnos 5 minutitos en grupos de 3 personas, idealmente, ahí para Gonzalo, que sé que lo está armando, y comentar en este grupo 2 preguntas. ¿Qué me llamó la atención del testimonio, de lo que dijo Fabián, de lo que ahí se compartió? Y también, ¿qué desafíos creo que tendré en este proceso de aprendizaje, de entregarme, de soltar a ir aprendiendo paso a paso, sin apuro, diríamos también ahí desde el mindfulness? Entonces vamos a tener ahí 5 minutitos en este grupo pequeño para compartir estas preguntas. Voy a dejar de proyectar. Ahí el equipo ya las pegó hábilmente en el chat, así que los veo ahí a la vuelta para que me cuenten cómo les fue en esta reflexión. Nos pillaron ahí copuchando, pero creo que es parte de los desafíos también que un poco estaba como en esta pregunta, ¿no? Esto quizás es un desafío, esto de cómo ir conectando en la pantalla, pero curiosamente nos pasa mucho que después se forma mucho fiato también en el grupo. Entonces, desde la experiencia, a nosotros siempre nos sorprende, de hecho, todo lo que pasa, como a pesar de estar en pantalla. Sí, tomando ese desafío, me encantaría escuchar qué otras cosas aparecieron, qué les llamó la atención, qué desafíos reconocieron para ustedes, aparte de la virtualidad. ¿A alguien le gustaría compartir? Dale, Aldo. Eh, bueno, el desafío para mí creo que son dos. Uno tiene que ver con la práctica informal, que, claro, comentaba que estoy más acostumbrado a tener el espacio de una práctica de meditación sentada, ¿no? Como, no sé, 30, 40 minutos. Pero llevarlo a lo cotidiano es algo que, o sea, claro, sé que están esas prácticas, ¿no? Pero no es algo que lo haya sistematizado, ¿no? O que tenga una regularidad. Entonces, claro, igual me ha pasado que
A partir de diplomado he estado como probando más en las mañanas que me ducho. Y a veces, claro, es más, estoy más conectado, ¿no? Como más presente y otras veces es como increíble, ¿no? Como la mente, así es como casi una laguna, así de qué estaba haciendo, como muy en piloto automático, ¿no? Entonces, igual está interesante llevar esa atención como a momentos como cotidianos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un desafío para mí. Y el otro desafío también es como, claro, como ya tengo formaciones en mi cuerpo y prácticas de mindfulness, también a abrirme, ¿no? Como abrirme a poder escucharlos, a la información que van entregando, eh, como nuevamente esta mente de principiante, ¿no? A pesar de ya tener como información y conocimiento, es como ya, veamos qué puedo aprender de esto, ¿no? Entonces, también eso siento que ha sido interesante como este desafío, ¿no? De volver a ponerme en esa disposición de mente de principiante. Muchas gracias, Aldo. Qué interesante y ahí porque uno a veces cree que dejan de haber desafíos, ¿no? Y en verdad, incluso cuando uno ya tiene más experiencia o en este ya meditar más tiempos, tener formaciones anteriores, siguen habiendo desafíos en ese sentido. Y creo que habla incluso también de este proceso, de un proceso que uno siempre sigue aprendiendo. Me sumo mucho a esa reflexión. Yo creo que como equipo también sentimos mucho eso, como nosotros también aprendemos mucho aquí junto a ustedes. ¿A alguien más le gustaría quizás compartir otra palabra? Ahí dice, hay un comentario, dice Emma, es increíble, desde que empezamos el diplomado me he dado cuenta cuánto tiempo estoy en piloto automático, soy mucho más consciente de eso. Y qué bonito ya notarlo, ¿no? Como a veces uno antes no se daba ni cuenta y estaba ahí, entonces notarlo también ya es un enorme aprendizaje. Gracias por esos comentarios. Ahí veo a Fernando también comentando el concentrarse en medio digital y no en la forma presencial. Es un desafío extra, justo lo que hablábamos con la poli antes, nos pasa. Emma, te doy ahí la palabra. Sí, gracias. Perdón por no tener la cámara encendida, pero hay muchas rachas de viento aquí y la enciendo y como que me caigo. Así que lo que me llamó la atención de lo que había dicho Fabián, y también lo comenté en el grupo, es que al final todo lo que estamos haciendo, que quizás nos inscribimos porque, claro, queremos como transmitir toda esta información o el aprendizaje socioemocional a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad educativa, pero es para nosotros. Primero es para nosotros y después es para un otro. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, como que estamos acá porque nosotros somos los principales beneficiados del mindfulness en el fondo. Así que eso quería compartir. Gracias, Emma. Me encanta lo que traes y porque también quizás eso es súper desafiante. A los profes es muy fácil pensar en cuidar a otros, preocuparnos de otros, poner el foco en otros. Quienes trabajamos en cualquier ámbito de la educación solemos hacer eso. Entonces, ¿cómo cuidarnos para cuidar? Como dice ahí Aldo en el chat. Mariela, te voy a pedir que seas muy breve, solo por cuestiones de tiempo, pero dale nomás. Oh, gracias. No, es eso, es como primero el desafío personal eh, de hacer el símil, lo conversábamos la otra vez, no sé, en el grupo que me tocó, de cuando te subías al avión y te dicen señores pasajeros y te dan las instrucciones eh, de auxilio, que primero te tienes que poner la mascarilla tú para después poder asistir a otro. Y esto lo sentí como lo mismo. Yo no puedo transmitir o compartir esta experiencia si no parto de mí. Y bueno, y el otro gran desafío es romper el paradigma dentro de la escuela de ver a la meditación como un aporte, como una herramienta eh, fundamental, fundamental en la enseñanza. Entonces ese es un gran desafío que voy a tener que enfrentar ahora en un nuevo rol. Eso, muchas Gracias, gracias. gracias Mariela a ti. Me encanta como la posibilidad también de reconocernos esos desafíos, porque al final eso también es lo que nos permite irlos enfrentando.
Y me quedo mucho con el primero, porque quizás es el que vamos a abordar más ahora, de cómo ponernos al centro, pensando que este módulo es de eso. De hecho, algo que no les dije antes, porque sabía que Fabián ahí estaba llegando en los tiempos, es que este módulo tiene un requisito de asistencia, es de los poquitos módulos que tiene requisito de asistencia, porque nos importa tanto que estén en este trabajo personal que lo buscamos por todos lados. Entonces, para que ahí también lo tengan súper en consideración. Sí, dicho eso, ya voy a invitarlos a que empecemos a profundizar un poquito en el contenido de hoy y a profundizar en particular en qué nos referimos cuando hablamos de práctica del mindfulness. Y pensando en que esto nos va a ayudar también a mirar esta práctica en nosotros mismos, de qué es lo que vemos también en nuestra propia práctica del mindfulness, que finalmente es lo que nos va a ayudar a observarnos y hacer este proceso con nosotros. Para eso, partir de esta definición, si alguien nunca ha escuchado a Jon Kabat-Zinn, se lo presento ahora. Jon Kabat-Zinn es el pionero, si no uno de los pioneros del mindfulness aquí en Occidente, en el lado occidental del mundo, es que el que crea el programa MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, reducción del estrés basado en mindfulness, y en ese sentido, uno de las personas también referentes de lo que es el mindfulness. Y cuando se pregunta qué es el mindfulness, él dice, esta definición, que es el estado de conciencia que aparece cuando prestamos atención de manera intencionada, momento a momento, sin juzgar. Y en ese sentido, una definición que tiene hartas cosas, de hecho que uno podría leer y releer, pero que de alguna manera lo primero quizás que nos invita a ver es que estamos hablando de que el mindfulness es la meditación, pero no es solamente la meditación, y incluso es un tipo de miles de meditaciones. Ahí saber que quizás algunos conocen o han escuchado meditaciones asociadas al yoga, los chakras, la imaginería, hay muchas maneras de meditar, y en ese sentido el mindfulness va a ser uno en particular que tiene que ver con la atención y que busca desde ese lugar no modificar nada y encontrar con las cosas tal como son, para justamente, un poco lo que nos traía Aldo, poder ir integrando esta presencia a la vida cotidiana, hasta traer atención momento a momento, como decía la definición. Y en ese sentido, decimos que la práctica del mindfulness, el ejercicio de practicar mindfulness, va a tener diferentes formas de tomarse. Vamos a hablar de que hay prácticas formales e informales, un poco lo que comentaba Aldo. Formal, cuando me siento a meditar, cuando hago un momento para hacer una práctica en específico, e informales, cuando intento traer intencionadamente mi atención a alguna actividad cotidiana, como este ejercicio de estar atento a la ducha, estar atento cuando me lavo la cara, cuando me echo crema, cualquier cosa ahí de este grupo. Formales además se van a separar en prácticas generativas y no generativas. Las generativas, como dice el nombre, que buscan generar algo. En este caso, por ejemplo, prácticas de compasión, de gratitud, intentan generar alguna emoción o traer algún ejercicio, algún recuerdo, por ejemplo, y desde ahí es generativo. O también simplemente no generativas, que es decir, simplemente cuando llevo la atención a mi cuerpo tal como está. Los ejercicios de escáner corporal, la atención a la respiración, donde no intentamos traer nada. Y estas no generativas, a su vez, las podemos clasificar en quietas o en quietud y también en movimiento. Un poco, por ejemplo, estas que hicimos al inicio, con los deditos podríamos decir que sería una práctica formal, no generativa, en movimiento. Bien, su inquietud es que estamos quietos. ¿Por qué les muestro esto? No para que tengamos que aprendernos de memoria, ni mucho ni menos, sino para que veamos que toma muchas formas. Y en ese sentido, lo que va a juntarse en todo esto son tres elementos que son los que siempre están presentes y que son los que vamos a revisar hoy. ¿Cuáles son los tres elementos que siempre debiesen estar en la práctica, que se desprenden incluso un poquito de esta definición que les di? La intención, la actitud y la atención. ¿En qué sentido intención, actitud y atención? Como decía la definición, el mindfulness es una
Es un estado de conciencia que aparece cuando prestamos atención al momento presente, momento. Entonces yo decido, es un ejercicio atencional, poner la atención en algún lugar. Puede ser en un foco como la respiración, puede ser recorriendo el cuerpo, la sensación del movimiento que hicimos recién, pero llevo mi atención, la dirijo. Luego, intención, en la medida de que es intencionado, no es que simplemente preste atención porque pasó. Yo decido poner atención. Decido que si me distraigo, voy a volver con la atención. Es una práctica intencionada. Y además, esto que es central, con una actitud en particular, que la definición que dimos al principio tendría que ver con este no juzgar, pero también podemos decir que ese no juzgar entonces es haciéndolo con amabilidad, con cuidado, sin sentirme culpable por cómo me siento, por ejemplo, sin criticarme, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay ciertas cositas que nos pueden ayudar a mirar esta atención, intención, actitud. Por ejemplo, la atención en nuestra práctica, reconocer cuál es el foco o el ancla en el que pongo la atención, reconocer si hay partes de mi cuerpo, por ejemplo, que me permiten traer más fácilmente la atención. ¿Cuál es mi ancla atencional? Vendría a ser este punto en mi cuerpo que está más asequible para atraer mi atención. Luego la intención de, por ejemplo, dónde, cuándo y por qué medito. Hay muchas personas que eligen tener un lugar en particular para meditar, o un momento del día para meditar, intencionando ese momento y ese lugar, o incluso intencionando una razón de por qué estoy haciéndolo y poniéndole esa intención que me ayude también a traerlo. Y la actitud, quizás aquí va a ser un poco más difícil de entender, pero pensando en esta postura interna, en el no juzgar, en la amabilidad, en la compasión con la que me trato, pero cómo eso también se ve reflejado en esta postura externa. En el testimonio de Fabián, él decía esta invitación a poner una postura digna. ¿Cuál es esta postura digna? Que es física, pero también tiene que ver con una postura interna digna en la que me cuido, me respeto, me trato con amabilidad. Y en ese sentido, estos elementos los puedo ver en cualquier práctica y puedo irlos profundizando. Por lo mismo, aunque quizás hoy en día, dependiendo de cuánto tiempo lleve practicando, voy a verlos más o voy a verlos menos, se los queríamos presentar para que podamos ir, para que sean como luces que nos inviten a observar nuestra propia práctica, como focos que mirar, porque en verdad no es que sea uno más importante que el otro o uno por sobre el otro, son cosas que se van integrando y que incluso pueden ir cambiando. Puede ir cambiando la intención, puede ir cambiando la ancla, puede ir cambiando la postura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo mismo, los voy a invitar a que tengamos un momentito para reflexionar en torno a estos elementos en nuestra práctica meditativa, cómo están presentes hoy, cómo está presente la intención, cómo está presente la atención y cómo está presente la actitud. Y en eso hay algunas preguntas que pueden servir de guía para ver cómo está la intención, ver cómo está la atención y ver cómo está la actitud en la práctica que estoy construyendo. Pero si alguno simplemente ya con escuchar el nombre le sale una reflexión, está perfecto también que así lo tenga. Entonces, vi que acabo de ver algunas preguntas que habían, creo que respondí lo del ancla en el cuerpo y lo del PowerPoint ahí seguro les respondemos más hacia adelante, hacia el final de la clase para no detener. Entonces, ¿cuál va a ser el método? Vamos a tener primero unos minutitos de manera personal. Yo les voy a ir avisando ahí que voy a dejar proyectada la PPT para que cada uno pueda responder. Y luego vamos a tener un tiempo para ir a compartir lo que yo quiera también de la reflexión personal que haya hecho. Entonces comenzamos con estos minutos de manera personal. Si quiero apagar la cámara, si quiero ahí, me tomo un tiempito en silencio. Yo voy a apagar el micrófono para darles este tiempo de manera personal.
un minutito más ahí para contestar de manera personal estas preguntas. ¿Puedo compartir algo? Em, Mira, respecto de la intención, Ujú. teniendo claridad que yo soy una aprendiz principiante, eh, descubrí que es una manera de detener la mente, detenerla. Y eso me ha gustado mucho. Em, por la noche, no estoy, es que es todas las noches, pero estoy tratando de hacerlo. Y la verdad es que hasta aquí bajé la app, el escáner, estoy solamente en etapa escáner corporal, uno, y me es, por ejemplo, grato cómo me doy cuenta, porque siento cada zona de mi cuerpo cómo se va relajando, cómo de verdad hace ese, no sé, ese gesto corporal de descansar, no sé cómo explicarlo. Eso. Gracias, Pame. Qué bonito ahí lo que nos compartes. De hecho, justo se cumplía en tiempo, así que aprovecho esta inspiración de la Pame que nos dio al traer su experiencia para invitarles a que también tengan ahí un tiempito para compartir en grupos pequeños. Vamos a tener 4 minutitos en el mismo grupo pequeño, ojalá para poder ahí, si es que están, si no, Gonzalo, perdón. Y luego volvemos aquí también a seguir con la sesión. Gracias. Nos vemos a la vuelta. Eh, lo siento por el poquito tiempo. Debo confesarles que vamos perfecto en tiempo y van a agradecer que vayamos con el tiempo regulado porque viene una actividad súper bonita también ahí, ya hacia el final, que siempre es como un hit. Pero me encantaría ahí saber si alguien, escuchamos a Pame que nos compartió de su experiencia, de su intención, de cómo ella iba poniendo, viendo estos elementos en su práctica. ¿Alguien más le gustaría compartir lo que vio mirando estos elementos o incluso quizás lo que pasó al compartirlos en el grupo? ¿Alguna reflexión? Pregunta también, está perfecto. Lo que quieran. Ujú. Eh, a mí me pasó que le estaba justo contando que como que he tendido últimamente a practicar el mindfulness cuando estoy como en crisis, como en mis peaks. Entonces, como que lo que quiero buscar, que creo que lo hacía más anteriormente, es hacerlo una práctica constante y parte de mi vida para no llegar a esos pics y para evitar a llegar a eso. Entonces, eso es como con lo que más yo creo que me quedo, porque, y más, y la parte de la atención, una vez, porque siempre como que me costaba mucho en dónde poner mi atención cuando hacía los ejercicios de respiración, y me sirvió mucho una vez con la aplicación de Calm, que decía como poner la atención en el aire de la nariz. Y cuando yo lo probé en mí, porque claro, a cada uno le debe funcionar una cosa distinta, pero cuando yo lo probé en mí, fue como lo más concreto y tangible que había podido como para poder tener la atención en algo. Siento que es algo como tan, quizás, no sé, que trasciende. Entonces, como que lo puedes focalizar. Y a mí por lo menos me ayuda mucho, Gracias, como Poli. el aire frío, Ujú. A mí eso. también me ayuda mucho ahí el foco en la nariz. Caro, ¿querías decir algo también? Sí, no, quería decirlo de nuestro grupo, que como que coincidimos en las tres, en la intención, en la atención y la actitud, que la intención era como que nos desconecta, ¿cierto? Nos descansamos, los tres como lo mismo. Hay algunos que lo hacen todos los días y otros que 2 veces a la semana. En la atención, los tres coincidimos que nos gusta que nos guíen por medio de una grabación de YouTube. Todavía no hemos logrado cómo hacerlo sin nada, con nuestro propio pensamiento.
Estamos todavía en eso. Y la actitud, optamos por sentado porque acostados nos quedamos dormidos. Así que estamos como los tres también intentando hacernos sentados. Gracias, Caro. Y me encanta lo que traen, qué bonito como, yo sé que a veces parecen como que uno estuviera viendo como cosas muy simples, pero es súper bello como escucharlo porque finalmente estos elementos son cosas que nos van permitiendo observarnos y que también un poco, la Poli lo decía ahí en su experiencia, como que quizás van cambiando, quizás en algún momento meditaba más en mi día a día, hoy día más en la urgencia, quiero intencionar que sea distinto, quizás toda mi vida he tenido más el foco en cierta parte del cuerpo, el ancla más disponible, y un día pasa algo completamente distinto y llevo la atención a otro lugar. Y como eso también me va permitiendo observar y ir viendo qué me quiere decir ese elemento, qué es lo que va pasando en eso. Entonces te doy al tiro la palabra, Isa, solo como poquito como quizás conclusión de este espacio, como invitarlos a que podamos observar siempre esta como nuestra experiencia finalmente en esta práctica meditativa, sabiendo que estos elementos van cambiando, los desafíos que también tienen cada uno. Me encantó esto de la Caro que decía como todavía no podemos tanto en silencio. Y quizá en algún momento voy a poder y quizás después voy a volver no poder de nuevo. Y eso está perfecto, porque va a ir cambiando y van apareciendo diferentes maneras en que se presentan estos elementos y también diferentes desafíos momento a momento. Y eso es un poco, quizá incluso lo mágico de todo eso. Isa, ahora sí te doy la palabra. Gracias. Bueno, yo quería comentar algo que a lo mejor puede servir que con respecto a la respiración, que lo aprendí en estos años de vida, que em, para los chinos, para la medicina china, la respiración, bueno, el ser humano se alimenta de tres maneras para los chinos. Todo ellos lo clasifican, todas las cosas las clasifican en lo celeste, lo humano y lo terrestre, ¿ya? Entonces, la alimentación terrestre del ser humano son los alimentos. La alimentación humana son las relaciones con otros, el contacto con otro que lo necesitamos. Y la respiración celeste, y la respiración es la alimentación celeste, es la que nos conecta con el cielo. Por eso es súper importante la respiración. Incluso uno puede ocupar la respiración como terapia de limpieza del cuerpo, ¿ya? Entonces, dicen que cuando nosotros inspiramos, en la inspiración, alimentamos toda la parte baja de nuestro cuerpo, o sea, intestinos, vejiga, riñones. Cuando hacemos la pausa de la respiración, alimentamos nuestro centro, estómago, vaso, páncreas, hígado, vesícula. Y cuando botamos el aire, alimentamos nuestra parte superior, que son el corazón y los pulmones. Eso quería compartir. Gracias, Isa. Qué inspirador. Y me encanta ahí que traigan esas cositas, invitarlos quizás por esta misma sensación que pasa cuando uno va escuchando las diferentes cosas que tiene que compartir el resto, las experiencias, que podamos seguir haciendo eso, que este módulo sea eso, aquí en las clases, pero también en el foro, en verdad que es un gran espacio si lo podemos aprovechar, así que voy a insistir. Y invitándonos a seguir con este espacio, voy a darle el pase a mi querida Clary, que nos va a invitar a seguir con lo que nos toca el día de hoy. Bien, gracias, Ernie. Eh, Hola a todas, a todos, qué gusto volver a vernos. Eh, Qué interesante lo que nos acaba de decir Isa y lo que yo quería como traer a este espacio ahora es un poco para continuar hablando sobre nuestra práctica, porque este módulo es principalmente sobre nuestra práctica meditativa o básicamente o únicamente sobre nuestra práctica meditativa. Y estoy segura y estoy convencida de que meditar es difícil y que puede ser aburrido a veces y tedioso y que es complicado. De hecho, traje algunos testimonios que nos permiten acercarnos un poco hacia lo que es esta, estas dificultades que nos enfrentamos todos y todas.
Entonces, para eso, quiero que vayamos a observar nuestra propia experiencia de la práctica de mindfulness y para eso traje entonces unos testimonios de cómo nos ha ido con la práctica. Testimonio número uno. La experiencia de poner atención a la respiración con foco en mis pensamientos es totalmente nueva para mí y de verdad un desafío tremendo, que implica mayor práctica. No ha sido fácil seguir las instrucciones y regresar amablemente cuando me distraigo, pero he tratado de ponerlo como un propósito importante durante esta semana. Otro testimonio que también sacamos del foro, para que ahí se motiven a responderlo. Le tenía un poco de susto a desconectarme, a sentirme incómoda, quieta tanto rato, a no hacerlo tan bien. La verdad es que fue desafiante, pero no tanto como yo pensaba. Tuve muchas desconcentraciones, pero también momentos en donde el ritmo de la respiración acompañó los pensamientos. Ha sido una semana desafiante para mí. Y la tercera, durante la meditación de 20 minutos con la apne yul, me resultó difícil mantener la atención constante y noté que mis pensamientos divagaban con frecuencia. Además, descubrí que tenderme para meditar me hacía quedarme dormida, por lo que ahora prefiero hacerlo sentada para mantenerme alerta. Fue difícil e incómodo. Creo que prefiero las meditaciones más breves de 5 minutos, ya que hacen que calmen mi ansiedad. Entonces, lo que nos trae un poco estas, estos testimonios no es desesperanzarles, no es como, bueno, ya que es difícil meditar, no meditemos, sino que un poco tal como comentan ustedes mismos, ustedes mismas, meditar es súper desafiante. Y eh, por sobre todo en ello nos hemos dado cuenta que la meditación tiene una paradoja que es bien desgraciada, que es bien ingrata, por así decirlo, que es que lo simple no es sinónimo de lo fácil en el mindfulness. ¿A qué nos referimos con esto? Que es súper simple, eh, o bueno, siendo reduccionistas, perdón, el mindfulness es llevar la atención al cuerpo. Por ejemplo, poner la atención en la respiración, que es lo que hemos hecho. O poner, hoy día como hicimos con el ENMI, poner atención en el contacto de las yemas de los dedos cuando estoy haciendo un ejercicio. ¿Ok? Y esto uno se lo podría explicar a un niño o a una niña chica, decirle, ya mi vida, ahora vamos a poner la atención en la respiración. Pero sin embargo, llevar la atención a la respiración, darme cuenta que me distraje, volver con la atención a la respiración tantas veces como me distraiga, es un ejercicio profundamente desafiante para el cerebro. De hecho, según un estudio, el tipo de onda electromagnética que nuestro cerebro produce cuando hacemos una práctica de atención a la respiración se relaciona con un trabajo de muy alta exigencia cerebral. Entonces, esta paradoja desgraciada del mindfulness lleva al típico error y a esta frase típica digo como, esto no es para mí, es que yo me distraigo. Eso lo escuchamos en colegios, con personas que quieren hacer esto voluntariamente, o sea, no, esto no es para mí, no, yo no sirvo para el mindfulness porque mi cabeza es muy ansiosa, no. Pero en realidad, precisamente, ese es el entrenamiento. Esto es difícil no para mí, Clara, no para, no sé, Cari que pone ahí, dice, qué rico leer esto, llevo 3 años intentando tener una rutina de meditación. Es difícil para todas y para todos, porque al nivel cerebral, a nivel de ondas electromagnéticas cerebrales, es complejo. Y por eso quisimos traer además esta frase de nuestro querido Jon Kabat-Zinn que dice, meditar es solo difícil los 30 primeros años. Y después de uno de eso dice, entonces, ¿para qué estoy meditando? ¿Para qué me estoy esforzando si es que meditar va a ser difícil siempre? O sea, partí tarde meditando. Bueno, no se preocupen que este mismo caballero en este proceso de protocolarizar el mindfulness, de protocolarizar una técnica, sistematizar esta técnica, crea 9 actitudes para cultivar la práctica de mindfulness. Y es eso lo que quiero que revisemos ahora. Entonces, estas 9 actitudes las van a encontrar, si no me equivoco, en el cuadernillo en la página 8. Nos ayudan para acercarnos a la meditación desde un lugar diferente. O sea,
seguramente yo me pongo a meditar y me juzgo y digo, ah, no soy capaz, soy impaciente, ah, vamos recién en los pies, ¿cómo podría ir más rápido? No tengo mente de principiante, o sea, tengo una actitud como de, ya, si ya recorrió 1000 veces las muslos, ¿por qué vamos a recorrerlo de nuevo? Nos cuesta confiar en el proceso, nos esforzamos de más, o sea, estamos todo el rato exigiéndole a nuestro cuerpo cuando meditar ya es súper exigente cognitivamente. Nos cuesta aceptar quizás el proceso, nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. No cedemos porque hacemos las cosas de una manera y vamos a hacerlo siempre de esta manera. Somos poco generosos, se nos olvida que estamos en contacto con otras personas y nos cuesta agradecer. Pero no se preocupen, que esto nos pasa a todas, nos pasa a todos. Y por eso traemos estas 9 actitudes para meditar, para que podamos elegir una de estas 9 actitudes y con eso poder desarrollarlas o reforzarlas. Entonces, por esto mismo, quiero que vayan a la página, como dije recién, 8 de su cuadernillo, y si me equivoco ahí el Enni o el Gonzalo me puede ayudar, y vamos a tener 5 minutos para leer las actitudes y elegir una que me gustaría cultivar. ¿Ok? Entonces, si alguien no tiene, no ha bajado el cuadernillo o está complicado con el cuadernillo, me avisa. Yo ningún problema aquí eh, en poder ayudarlo, en poder proyectarlo. Pero si todas y todos tienen sus cuadernillos, entonces les voy a dejar 5 minutitos en silencio para que puedan leer desde ahora. Ya.
Bien, ya han pasado los 5 minutos y la invitación es que, además de haber leído las 9 actitudes y que hayan podido escoger una que quieran cultivar, la invitación ahora es que nos vayamos a grupos chicos a comentar qué actitud elegí y por qué. Voy a igual compartir para que vean la instrucción. Vamos a comentar qué actitud elegí y por qué. Y para esto tenemos 5 minutitos también. Nos vemos a la vuelta. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo les fue en este espacio comentando qué actitud eligieron? ¿Alguien quisiera comentar? Bien. El silencio también siempre se agradece. Entonces, dale, Aldo. Sí, o sea, a mí en realidad me surgió una duda con la actitud de generosidad, Ya. porque, o sea, claro, ya, sé que puedo ser generoso al darme el espacio para mí como de cuidado, ¿no? Pero también lo pensaba, también se entiende esa generosidad como que mi práctica va a influenciar a otros, o también podrá tener que ver con compartir la práctica, eh, todas las anteriores, ¿no? Pero como que es algo que lo abro o les pregunto a lo mejor cómo ustedes entienden esa generosidad, que era algo al menos que para mí es algo novedoso que John Kabat-Zinn lo integre, ¿no? Porque agregó algunas actitudes ahí. Eso. Sí, una excelente pregunta, Aldo. Creería que todas las anteriores, o sea, es desde compartir la práctica, es desde reconocer que al momento de estar respirando, estamos respirando con otras personas, es que cuando yo estoy bien, estoy haciendo bien a los demás y a las demás, o sea, me quedaría con esta última frase de generosidad que dice, practicar la generosidad incluye dar tiempo, atención, compañía, motivación, afecto y reconocimiento. O sea, es como... y aquí quizás me escapa un poco de guión y me pueden retar, pero es como el interser un poco, que tiene que ver con esto de que estamos interconectados entre todas y todos. Entonces, yo pensaría que la generosidad habla un poco desde ese lugar, que lo incluye John Kabat-Zinn. Sí. Nada, súper linda la pregunta, Aldo, así que gracias por traer esa reflexión también. Em, Súper. Bien, y de puro copuchenta, entonces quiero preguntarles, ¿quiénes escogieron no juzgar? Que levanten la mano. La Poli parece que le escogió dos. Yo, La Pitu, gracias Pitu. ¿Y quién es 829 que levantó la manito, pero no sé cómo... ¿qué hago con 829 170117? Está silenciada. Ahora sí. Hola, soy Miriam. No sé Mi, por qué mi, pero tenía mi nombre. Desapareció. súper. Perfecto, Miriam. Qué bueno saber que eres tú. Estábamos ahí con la duda. ¿Será o no será Miriam? Súper. Bien, la Poli ahí creo que hizo así porque había elegido dos. El Pitu también levantó la mano, que escogieron no juzgar. Muchas gracias. ¿Quiénes escogieron paciencia? Que levanten la mano. La Caro, la Mari. Ok, perfecto. Mente de principiante. Nadie. Ok. Ah, la Isabel Moreno. Súper. Gracias, Isa. ¿Quiénes escogieron confianza? La Mariela también. Ok. La Cari parece. Corina. Súper. No esforzarse. Gonzalo, la Fran. Ok. Súper. Aceptación. La Pame. La Pame y la Poli de nuevo. La Michelle también. Súper. Excelente. Ceder. ¿Quiénes escogieron ceder?
Ok. Generosidad, Eleni, Aldo, me imaginé también. Súper. ¿Y quiénes escogieron gratitud? Cris, la Michelle también, Fernando. Ok, perfecto. Esto en realidad es de puro copuchenta, porque al final creo que vuelvo con esta, que vuelve a conectarse con esta idea de la pregunta que hacía Aldo, como finalmente quiero saber quiénes escogieron cuáles para que sepamos que estamos juntos, juntas, tratando de trabajar estas nuevas actitudes, que escoger más de una es un desafío enorme, porque finalmente comprometerme con una para este proceso ya es súper harto. Y a la vez quiero elegirlas todas porque se conectan unas entre otras, cuán divididas están, aceptación, se relaciona con paciencia y paciencia con no juzgar. Entonces, como qué lindo esto de ir reconociendo que estamos juntas y juntos en este proceso de acercarnos a la práctica meditativa de la mejor manera posible con lo difícil que es. Porque si es solo difícil los 30 primeros años y estamos recién en el primer añito, entonces, ¿qué nos queda si no son estas nuevas actitudes? Sole, ¿tenías una pregunta? ¿No? Levantaste porque habías elegido una actitud. Súper, buenísimo. Bien, llevamos ya 1 hora y media de clase, nos quedan 25 minutitos, 23 minutitos. Y como siempre quiero invitarles a hacer una práctica. Y para hacer esta práctica, quiero que tengamos presente la actitud que hayan escogido. Si es que escogí una, o si es que escogí dos o más, la invitación es quedarse con una y que desde esa actitud escogida podamos entonces conectar con esta meditación. Esta práctica se llama atención en el foco, que es una práctica que nos permite llevar la atención hacia un foco, focalizando la atención. Es una invitación entonces a encontrar un punto fijo para que podamos sostener y estabilizar la atención por unos momentos. La intención entonces es tomar una postura que se sienta cómoda. Quizás necesito bajar el brillo de la pantalla, necesito subir el volumen, quizás necesito alejarme un poco del computador. Ahí lo que sea más, lo que sea necesario para ustedes ahora es lo que invito a hacer. Y de esta posición erguida, presente, que a veces se le llama una posición digna, la invitación es que si es que me acomoda y con el sonido de la campana, puede ir cerrando los ojos. La invitación es a ir soltando todo lo que pueda estar tenso, intentando encontrar una postura erguida, pero nada rígida, una postura disponible. Y vamos a iniciar esta práctica respirando profundo, juntas y juntos, 2 veces. Exhalando todo el aire, inhalando profundo 1, exhalando, inhalando profundo 2, exhalando. Y ahora naturalmente ir permitiendo que la respiración vuelva a su ritmo natural, acompañando el aire que entra, acompañando el aire que sale. Y la invitación es ir llevando toda la atención a la respiración. Donde más nítida la respiración para mí,
Quizás en la nariz, quizás en el pecho, con profunda paciencia. La intención es ir llevando toda la atención a ese foco, a esa zona, como si fuera la primera vez con esta mente de principiante. Si es que posar la atención en la respiración no es un lugar adecuado o estable para mí en este momento, la invitación es a elegir otra zona que se sienta más estable o adecuada, sin juzgarme por necesitar otra zona y agradeciendo poder tener más zonas para escoger. Esta zona puede ser la zona de contacto con las manos, la zona de apoyo del asiento o incluso la planta de los pies. Ya sea la respiración u otro foco de atención en el que podamos situarnos, la invitación es a que la atención permanezca ahí por unos momentos, notando cada vez que la atención se vaya para que con profunda paciencia la podamos invitar a volver a esta ancla, a este foco, como si estuviéramos entrenando la capacidad de focalizar la atención, notando cada vez más sutilezas, confiando en el proceso. Vamos a ir sintiendo los detalles del foco que hemos elegido sin esforzarnos de más, percibiendo todas las sensaciones de esa zona, casi como si fuera la primera vez que percibimos este lugar, permitiendo que la respiración se estabilice en este lugar, que la atención se estabilice en este lugar. Cada vez que necesite estabilizar la atención, puedo volver a esta ancla, aceptando esta zona escogida tal y como es, sabiendo que la atención se va, cediendo siempre ante este escenario y volviendo con amabilidad, con gratitud, por tener la opción de volver, recordando que es absolutamente normal, permitiendo que la atención descanse en esta zona, conscientes de que estabilizar la atención es una posibilidad de oro para crecer en conciencia y presencia. Y una vez más, volviendo con la atención al cuerpo, a este foco escogido, a esta ancla. Vamos a ir haciendo un par de respiraciones más, juntos, juntas, desde la presencia y la generosidad de estar compartiendo este espacio.
exhalando todo el aire, inhalando hondo, exhalando, volviendo a inhalar y exhalando, para que muy lentamente empecemos a hacer pequeños y sutiles movimientos con los dedos de los pies, con los dedos de las manos, sin apuro, con profunda paciencia, con profunda calma, para que con el sonido de la campana podamos ir con esta misma calma volviendo a abrir los ojos. Puedo hacer cualquier movimiento que necesite hacer, quizás necesito estirar el cuerpo, tirar los brazos. Y quien quiera puede comentar cómo le fue con esta práctica. Bien, gracias Emma por ese comentario. Gracias, Edmi. Yo, Clara, pensé que como que siempre que medito me dan ganas que sean más minutos. Como que quedo ahí. Pero me encantó. Muchas gracias por tu voz, por tu calma. Se agradece. Gracias a ti, Caro. A mí es un gusto compartir la práctica. Gracias a ti, Charo, también. Gracias, Aldo. Qué bueno, Poli. Me alegro. Bien, entonces en estos últimos minutitos que nos quedan ya de sesión, de clase, la invitación entonces es a irnos a nuestro cierre con mucha calma. Y para eso quiero primero comentar cuáles son las ideas claves del día de hoy. Primero, un poco lo que comentaban con el ENMI, que esto que la práctica meditativa es en sí misma un espacio de aprendizaje y debemos confiar en el proceso, un poco lo que dijo Fabián también, nuestro testimonio estrella. Existen diversos tipos de meditaciones, las formales, las informales, generativas, no generativas, y siempre se hace presente en nuestra práctica la intención, la atención y la actitud, para que vayan ahí también a responder al foro que tiene que ver con, el foro de esta semana tiene que ver con este tema. El mindfulness nos presenta una paradoja que es que una instrucción sencilla, pero es muy difícil para nuestro cerebro. Y la cuarta idea clave es que podemos cultivar nueve actitudes dentro de nuestra práctica para acompañarnos en el camino. Si es que una semana necesito más de una actitud que la otra, está perfecto. Si es que quiero quedarme con una actitud para todo el semestre, también está perfecto. La invitación es que las tengamos presente y de aquí de nuevo también saliéndome del guión, yo siento que son actitudes que nos invitan a estar, a ser cultivadas en nuestra vida, no solo en nuestra práctica meditativa. Entonces, qué rico tener este respaldo de algo que podemos hacer que es tan lindo como cultivar estas nuevas actitudes en nosotras mismas y en nosotros mismos. Y ahora sí les quiero dar entonces un minutito para que podamos reflexionar a partir de lo visto en esa sesión y completar tres ideas que me llevo de mi práctica, dos inquietudes para indagar en mi práctica y una metáfora de lo que es mi práctica hoy. Entonces les voy a dar uno o dos minutitos para que podamos responder a estas tres
preguntas, yo también lo voy a hacer aquí. Bien. ¿Alguien quisiera compartir alguna idea con la que se queda de su práctica? ¿Que se llevan de su práctica? Pueden ser las tres, puede ser una, o quizás alguien quisiera compartir alguna inquietud o alguna metáfora. Yo, Ok. Sí, dale, Cari, una inquietud que dale me nomás. surgió al leer las actitudes y que hablaba de no esforzarse. Y me generó mucha inquietud porque llevo 3 años esforzándome por meditar y fue como, demonios, lo estaba haciendo mal. Entonces, claro, fue como no esforzarse. Y fue como, ¿cómo no esforzarme si yo me esfuerzo tanto? Entonces, me llevo esa inquietud, como, wow. Súper, qué linda inquietud, qué interesante para tu práctica también, pa' tu proceso. Suerte con eso, con dejar de esforzarte. Ay, sí, concuerdo con Cari. Bueno, conversábamos recién en el grupo el tema de ser amables con uno mismo, de lo que decía Fabián, de empezar por uno, Mm, de, de empezar a tratarse como uno trata a los demás, con sí, amor, con respeto, sin juzgar. Eh, por ahí escuché alguna vez que nos debíamos tratar como nosotros tratamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y sí, cuesta, somos muy castigadores muchas veces, y eso nos lleva a perder el foco. Y sí, creo que hoy día me llevo de trabajo la paciencia, será mi trabajo de la semana, súper. eh, la Tremendo. paciencia y la amabilidad de tratarnos desde el amor. Muchas Súper. gracias, chicos, muchas gracias. Gracias a ti, Mariela. Y me encanta que, bueno, quizás esto es una ansiedad mía, pero ya están empezando a hablar de cosas que se nos vamos a ir comentando más adelante, por qué es importante tratarse bien, qué funciona a nivel como fisiológico cuando nos tratamos bien. Entonces, me gusta que estemos como anticipándonos a lo que vamos a seguir conversando y vamos a seguir profundizando. Así que para ahí, para dejar también, bajar un poco la ansiedad que nos genera a veces no saberlo todo de una, pero paciencia.
Aldo. Yo, Clarita, quedé como tranquila porque hay días que me cuesta mucho meditar y pensé que era algo personal. Entonces siempre le echo la culpa como que, "Ay, es que fue el día y la verdad que me da como, yo lo he tomado como un medicamento esto de la meditación, para mí ha sido como un remedio. Entonces cuando no lo logro hacer como a mí me gusta, como que quedo como molesta, pucha, que no, quizá algo falló, entonces ahora me voy con la idea de que es un proceso, que hay algunos días que es más fácil que otros y eso como que también me deja más tranquila, así que gracias Sí. por eso. Y ahí, Caro, Aldo, te doy la palabra de inmediato. Fabián tiró una frase típica que es como no existe la práctica perfecta, sino la práctica perfecta es la que se hace. Entonces hay a veces donde me voy a sentar y voy a estar con tal nivel de ansiedad o con tal nivel de pensamiento o con una emoción muy fuerte que no voy a lograr nada. Pero el mindfulness es precisamente eso, no busca lograr algo, más que conectar con cómo estoy en el momento presente. Entonces, para ahí que te des como un abracito y que simplemente estés sentándote a hacerlo, ya es un paso enorme para este camino que estamos recién empezando. Aldo. No, igual me hacía reflexionar el no esfuerzo, ¿no? Porque eh, he visto en mí muchas veces de tener que estar recordándome que la práctica no es para ir a algún lugar, ¿no? Siempre está como esta sensación de que practico porque voy a llegar a un estado, voy a llegar como a otra parte. Mm. Entonces, eso es como algo que siento que es muy sutil y que hay que estar como mirándolo para no entramparse en eso, ¿no? Me pasa eso. Y lo otro, que es muy distinto cuando uno practica desde la exigencia, desde la presión, así como más, ¿no? Como de esta imposición de uno mismo, ya tengo que practicar y eh, qué diferente es cuando uno lo hace desde esta sensación de que el mismo hecho de practicar, como salía ahí la frase, no es como la meta. O sea, yo practico porque en ese momento estoy presente, ¿no? Porque en ese momento me vuelvo más hacia el ámbito del ser, más que del hacer. Entonces, igual son cosas súper interesantes, encuentro que sirven harto y que hay que estar mirándolas constantemente como para no entramparse en eso, ¿no? Y es algo que he ido aprendiendo o que me sigo recordando a propósito del no esfuerzo, ¿no? Es algo también como que hay paradojas ahí que uno cae. Absolutamente, absolutamente. Me encanta esto que dices, como la práctica es un fin en sí mismo. No me sirve para estar mejor, no me sirve para, sino que es un fin en sí mismo. Entonces, qué lindo. Gracias, Aldo, por compartirlo. Bien, entonces antes de cerrar en este último minutito que nos va quedando, quiero que nos vayamos a revisar las invitaciones que les tenemos para el día, para esta semana. Entonces, de trabajo personal, de manera requerida, está profundizar en la práctica propia, desde la actitud que eligieron y los elementos que conocimos hoy. O sea, intentando integrar intención, atención y actitud. Ver los videos propuestos para profundizar. Entrevista a Shafiro, quien habla de la intención, atención y la actitud. Y reflexión sobre las actitudes de John Kabat-Zinn. Y este tercer punto sí que quiero ser súper enfática porque como en este módulo vamos a profundizar en la práctica, queremos invitarles a traer un cuaderno, una libreta, que no sea la misma libreta de sus apuntes, sino que sea como una bitácora especial en donde podamos ir anotando nuestras reflexiones, nuestros procesos, nuestras idas, nuestras vueltas y todo eso que va apareciendo cuando estamos meditando. Y como opcional queda revisar el material complementario, que es un video sobre la postura de meditación y la lista de Headspace para motivar la práctica. Y como siempre, esperamos poder leerles en el foro, esperamos sus respuestas a las preguntas que vamos haciendo para acompañar la reflexión con respecto a la práctica personal. Y habiendo dicho eso, entonces, estamos con la sesión del día de hoy. Me voy muy, muy nutrida, muy agradecida y muy feliz de este espacio. Eh, Nos quedamos para quienes quieran hacer preguntas, que se quieran quedar un ratito más para preguntar algo. Siempre estamos disponibles y para quienes no,
Que tengan una linda tarde, un buen feriado, descansen, disfruten y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao. Oye, Chao. maravillosa Chao a clase, todos, de verdad. gracias. Chao. Gracias. Gracias a Feliz Día del Trabajador y de la Trabajadora Muy a bien. todos y a Feliz todas. día. Felicidades a todos y todas. Sí. Chao, Chao. gracias.